Me presento, soy Danilo González, asesor académico de la empresa Dicitur. En esta oportunidad tengo el agrado de ser moderador en este curso de planillas de remuneración. Este curso, como conocemos, está organizado por Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Dicitur tiene como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. Este curso va a estar a cargo del ponente José Palomo Bazán, que dentro de sus estudios tiene una maestría con especialización en transformación digital en Lausanne Business School, también una especialización en recursos humanos en la Universidad del Pacífico, y es ingeniero industrial y comercial también de Lucilo, en este caso. Cuenta con amplia experiencia profesional como consultor de negocios, docente académico, coordinador de personal y compensaciones en el Parque Arauco y analista de recursos humanos en el AFP Habitat. Ahora sí, muy buenas noches, ponente José. Le brindo el pase para que pueda continuar en este caso. Perfecto. Buenas noches con todos. El día de hoy, como Danilo mencionó hace unos minutos, vamos a tratar sobre planillas de remuneraciones. Esta es la primera parte de un curso semanal que ya hemos venido manejando. Entonces, básicamente, pasamos al temario. Es importante conocer primero algunos conceptos, ¿no? De lo que hoy en día es una planilla, cuáles son los tipos de regímenes laborales que hoy en día tenemos dentro de la normativa o que comprende la normativa laboral peruana. Si podemos citar algunos, tenemos el régimen laboral público, el privado y algunos otros que van acompañando, digamos, en esta fiscalización laboral. Tenemos algunas modalidades de planillas de pago, cómo es la inclusión de los trabajadores. Hoy en día, cuáles son las facultades del empleador, cuáles son los procesos asociados, digamos, a la planilla de remuneraciones, y cuáles son los plazos de los procesos mismos, ¿ok? Igual, si en algún momento tienen alguna duda muy puntual, más allá de que Danilo mencionó de que en la parte final teníamos un espacio para preguntas y respuestas, me la podrían hacer con total normalidad, ¿sí? Con total confianza. Pasemos a lo que es la definición de planillas como tal. Hoy en día de repente estamos ya en el mundo de las remuneraciones, de las planillas propiamente, dependiendo cómo se llame esta subárea dentro de lo que es un recursos humanos o una gestión de talento. Y si tuviéramos que definir a las planillas como tal, tendríamos que mencionar que es un registro auxiliar y obligatorio que tienen todas las empresas que tienen trabajadores en una relación de dependencia y donde se notan las remuneraciones que éstas puedan tener con respecto a sus trabajadores. Es una información bastante actualizada porque sabemos de que éstas puedan sufrir algunos cambios, sea por algún tipo de incremento o porque hay que considerar algún concepto remunerativo en determinado mes. Tiene que ser muy preciso, tiene que ser muy transparente de cara a los cálculos que hoy en día la normativa nos indica, y también que la SUNAT y probablemente un Ministerio de Trabajo nos fiscaliza, ¿no? Nos fiscaliza a través de algún tema de la planilla electrónica, cuando se presenta a SUNAT y hay que validar algunos cálculos propiamente, ya sea de impuesto de quinta categoría o alguna aportación a salud como tal. Y el Ministerio de Trabajo que se cumpla todo dentro de la normativa que hoy en día han impuesto para cada tipo de empresa, ¿no? Por lo general, cuando un trabajador ingresa al centro de labores, este debe ser registrado
dentro de las 72 horas posteriores como máximo. Es decir, si hoy en día yo he ingresado a laborar a una empresa, independientemente del número de colaboradores, independientemente si estoy part-time, independientemente de la modalidad, la empresa debería registrarme a mí dentro de, digamos, de su sistema de planilla, probablemente dentro de lo que es un alta registro y demás, dentro de las 72 horas posteriores como máximo, ¿ok? Es importante mencionar que existen planillas dentro de un régimen privado de labores y de un régimen público. No necesariamente es igual, ¿ok? Porque el sector privado probablemente maneje un tipo de normativa completamente distinto, o normativas completamente distintas a los que hoy en día se tiene bajo un, digamos, un tipo de trabajo estatal, ¿no? Un tipo de trabajo público. Y obviamente ambos están supervisados por un Ministerio de Trabajo, eh, y en el caso del Estado está supervisado por Servir, ¿no? También en temas de la materia de recursos humanos. Si tuviéramos que clasificar a los tipos de libros de planilla, hoy en día se conocen dos. Uno, a lo que llamamos planilla de sueldos, es utilizada exclusivamente para empleados, digamos, administrativos, de la parte comercial y de otras áreas asociadas a lo que es una planilla, y se denomina así, digamos, a la remuneración en valores monetarios que periódicamente percibe el trabajador dependiente de una empresa por desarrollar un trabajo de carácter intelectual, ¿ok? Ojo, cuando hablamos de una relación de dependencia es porque estamos subordinados, de cierta manera, con una empresa. La empresa nos da algunas directrices, nosotros estamos obligados a brindar nuestro servicio y y en contraparte nos dan una remuneración, ¿ok? Y también se le conoce, digamos, a la planilla de salarios, aquella que es utilizada para registrar las remuneraciones de los obreros, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay en cierta parte de la normativa y para un tipo de sector, ya sea como el industrial o el de construcción, obreros que forman parte, digamos, también de una planilla. Y esta planilla se llama de salarios, ¿ok? Y se denomina así a la remuneración en términos de unidades monetarias que periódicamente recibe este trabajador, que también es dependiente de una empresa, por desarrollar normalmente un trabajo de carácter manual. ¿Ok? Eh, entonces, es importante cuando nosotros trabajemos planillas, no sé si actualmente estamos ya en el mundo de recursos humanos o recién estamos iniciando probablemente, o quizás somos estudiantes dentro de los presentes que tenemos en la capacitación, pero es importante mencionar que la información mínima que necesita una planilla, digamos, para darle forma y que pueda ser relevante y fiscalizada, con transparencia y total normalidad son los siguientes. Es importante distinguir al trabajador con un código, y ese código de trabajador en algunos casos podría ser inclusive el mismo documento de identidad, ¿ok? Hay otras empresas que utilizan, digamos, el código del trabajador como un número en específico, ¿no? Y se lo dan de acuerdo al ingreso, ¿no? De repente hay la primera persona que estuvo en la organización, de repente lleva el código 1, la siguiente el 2, el 3 y así. Y es importante asignar un código distinto a cada uno de ellos para poderlos diferenciar. Eh, Otra información también relevante, súper relevante, es el nombre completo y los apellidos del trabajador, ¿no? Lo más claro y lo más preciso posible, porque el hecho de que, por ejemplo, me llame Palomo, ¿verdad? O me apellide Palomo, y que me consignen dentro de la información Palomino, o probablemente
otro apellido que no necesariamente sea el mío, pues le quita un poco de seriedad, ¿no? Teniendo en cuenta que toda esta información por lo general viaja para los contratos, viaja para la presentación en el T-registro, viaja en la boleta de pago si es que uno quiere hacer algún tipo de transacción posterior e inclusive se genera así los certificados de trabajo, ¿no? Certificados de trabajo y otros documentos laborales que hoy en día tenemos. Es importante también mencionar dentro de la información el cargo y estos, voy a recapitular, toda esta información tiene que estar bastante actualizada porque si hoy en día ocupo un cargo y mañana más adelante pasa el tiempo y ocupo otro, esta información tiene que estar lo más actualizada y precisa posible. ¿Ok? Entonces siempre tiene que estar como que a la fecha, bien llevada, bien trabajada, eh, para poder, digamos, brindar una información y en el momento que me fiscalicen, que todo sea correctamente. Otro dato que se debe consignar dentro de la información de la planilla es el documento de identidad. Importantísimo. Probablemente haya otros colaboradores que no tengan documento de identidad y sea un carnet de extranjería, ¿sí? O un pasaporte. Es importante también consignar la fecha de ingreso porque a partir de la fecha de ingreso comenzarán a hacerme los cálculos, ya sea para pagarme la remuneración del mes o para pagar los beneficios sociales asociados a la planilla como tal. Es importante consignar información sobre la remuneración bruta mensual para que a partir de ahí se realicen los cálculos correctos de días efectivos laborados, si es que tengo algún tema de vacaciones, eh, cuánto es, digamos, el deducible por algún tipo de descuentos que se le hace al colaborador hoy en día, para que me calculen la remuneración neta como tal. Otra información importante es poder registrar la asignación familiar, ¿verdad? Que hoy en día es el 10% de la remuneración mínima vital, y la remuneración mínima vital es 930 a la fecha. Probablemente en algún momento de, del año, no se sabe si le incrementarán o no, pero está, digamos, ahí como que a la espera de que informen algún tipo de cambio. Y si la llegasen a cambiar, obviamente para consignar el nuevo monto, el nuevo 10%, tiene que tener una información bastante actualizada, ¿no? Se consigna también otras remuneraciones, entre ellas tenemos las horas de trabajo, ¿no? Las horas extras de trabajo, el tiempo en sobretiempo, mejor dicho, que realizamos, si es que la empresa está dispuesta a pagarnos este sobretiempo. También otras incluyen algún tipo de comisiones, bonos, algún tipo de condición de trabajo propiamente, ¿ok? O si se le presta alguna contraprestación por alimentación, ¿no? Hay algunos que incluyen otros conceptos, probablemente escolaridad y demás. Entonces, es importante también unificar todos los ingresos para saber cuál es el total de remuneración y en función a la totalidad de remuneración poder hacer los cálculos correspondientes, ya sea por descuentos u aportaciones para el empleador. El siguiente punto son los descuentos del trabajador, donde tú tienes los descuentos más comunes, probablemente sean para un sistema de pensiones, ya sea privado o público, la AFP o la ONP. Adicionalmente tienes algunos descuentos por retención judicial, por quinta categoría, que es uno de los más importantes, obviamente si superas un tope que ha predispuesto la SUNAT, tienes algunas aportaciones que realiza el empleador, que básicamente son para el salud, el SENATI o la EPS, y a su vez finalmente tienes un neto a pagar.
¿verdad? Que es el monto que al final es que se le transfiere o se le paga al colaborador dentro del mes, ¿no? Como máximo el último día del mes en curso, ¿ok? Entonces, esta información clave, clave para las personas que estamos hoy en día gestionando planillas. Probablemente hay otras empresas eh, que hoy en día manejan RPs, manejan de repente un sistema de planillas donde consignan más información. Y el hecho de tener más información no quiere decir que esté mal. Por el contrario, diría de que es más completo, ¿no? Simplemente yo les indico cuál es la información mínima que nosotros debemos manejar para elaborar una planilla. Eh, bueno, pasemos a ver lo que son los tipos de regímenes que hoy en día tenemos dentro de la normativa laboral peruana. Yo no sé cuántos conocen estos tipos de regímenes. Y con total sinceridad me digan, no, mira, yo no sabía que existía esto, sí tenía nociones, pero no sabía cuál era su clasificación. Ok, entonces, dentro del marco laboral peruano, hoy en día podemos observar que hay varios tipos de regímenes laborales. Y los más importantes los estamos destacando. Entonces, volviendo, digamos, ya a la filmina, hoy en día, dentro del marco laboral peruano, hoy en día tenemos estos regímenes laborales. Entonces, pasemos, digamos, al más común. Y al ser más común, probablemente se le denomine el régimen general. ¿Ok? Y es el régimen, como yo lo indiqué hace unos instantes, es común, el régimen común que regula las relaciones laborales en Perú. Hoy en día está, digamos, estipulado en el decreto legislativo número 728 y principalmente rige o es usado para las empresas privadas. Entonces, dentro de este régimen general, eh, nos ordena prácticamente, nos indica la normativa que hay que cumplir para, para distintos tipos, ¿no? Ya sea para jornada laboral, ya sea para temas de beneficios sociales, nos regula, digamos, casi todo dentro de lo que hoy en día una empresa privada, al tener su empresa y tener trabajadores, debería acogerse, ¿ok? Eh, Adicionalmente, hoy en día el régimen público tiene algunas personas, algunas, bajo digamos, bajo este régimen, bajo este régimen laboral, ¿ok? No todas, porque como habrán visto, dentro del sector público, hoy en día ya hay regímenes laborales, ya existen algunos, ¿ok? Y los que existían en un inicio era el régimen del decreto legislativo 276, ¿ok? Y ustedes habrán escuchado siempre el término CAS, ¿verdad? Que básicamente es un contrato a plazo fijo que se les hace, digamos, a las personas que hoy en día están dentro del sector público, que obviamente muchos quieren eliminarlo porque sienten de que verdaderamente no va acorde a lo que hoy en día podrían brindarle a un colaborador del sector público. Pero adicional a ello, hay otros regímenes laborales dentro del sector público. Tenemos los nombrados y de carreras especiales, tenemos la ley del servicio civil, tenemos la ley de reforma magisterial 29944, tenemos la de jueces y magistrados, tenemos la de los profesionales de la salud, tenemos la de los fiscales, tenemos el régimen del servicio diplomático, tenemos el régimen para militares, para policías y para servidores penitenciarios. Entonces, básicamente, ya cada, digamos, profesional dentro del ámbito público se acoge
determinado régimen laboral. ¿Ok? Volviendo a la parte del privado, hoy en día se puede clasificar, digamos, algunos tipos de régimen laboral por estos tres grandes grupos: por actividad, por naturaleza de trabajo y por condiciones especiales. Entonces, dentro de la parte por actividad, encontramos los regímenes laborales probablemente que hoy en día más conocemos y vemos dentro de los distintos sectores que tenemos en el Perú. Es así que tenemos el de construcción civil, tenemos el de las MIPES, el de las medianas y pequeñas empresas, ¿no? Tenemos el régimen agrario y el agrícola, tenemos el régimen minero, tenemos el portuario, el régimen portuario, el de exportación no tradicional y el régimen pesquero. ¿Okay? Básicamente esto es por la actividad económica que hoy en día cada una representa, y los trabajadores que están en cada uno de estas actividades se tienen que acoger a algún tipo de régimen laboral, ¿no? De estos. Probablemente en algún momento la persona que esté en construcción civil, quizás, ¿no? Y no necesariamente hace funciones de construcción civil, porque verdaderamente no es un operario, no es un peón, no está, digamos, dentro de la parte de operativa netamente de la construcción. La empresa tiene otra planilla que probablemente los empleados se acogen, los otros tipos de empleados se acogen al régimen general. ¿Ok? Y de igual forma sucede con otros tipos de regímenes laborales, ¿no? De ahí tenemos el segundo gran grupo, que es por la naturaleza de trabajo, y que esta naturaleza de trabajo hoy en día ha ido creciendo, porque probablemente antes no había. Antes no había un régimen laboral para trabajador del hogar. Hace poco, digamos, se ha comenzado a trabajar fuertemente en los derechos de estas personas que trabajan en el hogar y que hoy en día, digamos, ya reciben beneficios sociales inclusive, ¿no? Tenemos la de los guardianes y los porteros, tenemos el trabajador a tiempo parcial, el part-time, aquellos que cumplen las 4 horas, digamos, diarias. Tenemos la del médico cirujano, el régimen laboral de la enfermera, tenemos el teletrabajo, aquellas personas que simplemente se dedican a trabajar desde casa, y hoy en día probablemente muchos nos hemos acogido a este punto, mejor dicho, lo tuvimos en pandemia porque el teletrabajo obedece a un tema de laborar desde casa netamente, y a diferencia de un trabajo remoto es que tú puedes hacer las mismas actividades en cualquier lugar, no necesariamente en la oficina, pero desde cualquier lugar. En cambio, el teletrabajo es hacerlo desde casa netamente, sin poder movilizarte a salir, digamos, a otro lugar con conexión, no, esa es la diferencia. ¿Okay? Hay también el régimen laboral del artista. Hoy en día, ¿cuántos artistas tenemos? Y no solamente músicos, compositores, sino otro tipo de artistas, ¿sí? Tenemos el régimen laboral del porteador, ¿ok? Y finalmente, el tercer gran grupo comprende los regímenes laborales por condiciones especiales. ¿Y cuáles son esos? El trabajador extranjero. Obviamente hay personas que siendo extranjero vienen a laborar acá a Perú, y aquí de repente entra a tallar un poco si es domiciliado o no domiciliado, ¿verdad? Eh, Tenemos la del trabajador adolescente también, la de la madre trabajadora, la de protección a trabajadores con VIH, con esta enfermedad, los trabajadores con discapacidad, que hoy en día de repente hay muchos y probablemente no necesariamente todas las empresas son inclusivas. Tenemos la del trabajador migrante andino, la de los padres trabajadores y finalmente la de los trabajadores con TBC. Entonces tenemos varios, como habrán visto, varios tipos de regímenes laborales. Hoy en día,
el común, el más usado, probablemente sea el, el que regula el decreto legislativo 728, que regula probablemente a todos los privados, y es ahí donde básicamente nos centramos en el curso, ¿no? Porque probablemente eh, no necesariamente, para hacer un curso de planillas, de remuneraciones, hay que verdaderamente tener toda una carrera dentro del sector público para poder diferenciar cosas que hoy en día se hacen en un privado, no son para nada iguales, cada uno tiene una forma de elaborar y de regular completamente distinta, ¿ok? Y, y es lo que hoy en día tenemos. Asimismo, es importante considerar lo siguiente, ¿ok? Si tengo audio todavía, sí, buenísimo. Es importante considerar lo siguiente en las remuneraciones, ¿no? Eh, tenemos retenciones obligatorias que se le debitan o se le deducen, mejor dicho, a un colaborador, y asimismo hay algunas aportaciones que obligatoriamente debe hacer un empleador y se realiza todos los meses. Y esto, ¿de qué depende? Va a depender mucho de si el concepto que se utiliza tiene carácter remunerativo o probablemente no tenga carácter remunerativo, ¿ok? De los conceptos más básicos, tenemos el haber básico, la asignación familiar, las vacaciones, las comisiones, ¿ok? Como carácter remunerativo. Y no remunerativo, probablemente tengamos a la gratificación extraordinaria, las utilidades, la condición del trabajo, el aguinaldo, la movilidad, la asignación por educación, el subsidio, el refrigerio, la indemnización por despido. Ahora, estos conceptos yo digo que son los más comunes, pero no necesariamente todas las empresas lo tienen, ¿ok? Porque si mi empresa no tiene un personal comercial, es decir, probablemente no tengamos algún tipo de pago de comisiones, ¿verdad? Como hay empresas que dan movilidad, asignación por educación, que es la escolaridad, probablemente, alguna condición de trabajo. Hay empresas que no necesariamente lo dan, ¿ok? Pero esas son las más comunes. Y entonces, dentro de esta tabla podemos ver de que hay algunas que sí están afectas a quinta categoría, es decir, por algo, si me pagan estos conceptos, probablemente me tengan que deducir quinta categoría. Asimismo, hay algunos conceptos de los cuales hay alguna retención al colaborador para mi fondo de pensiones, ya sea en el privado o en el público. Y asimismo, dependiendo de ello, si no tiene un concepto remunerativo, probablemente el empleador no tenga que hacer ninguna aportación en función a ello. ¿Ok? Eh, por ejemplo, solamente del haber básico, de la asignación familiar, de las vacaciones, de las comisiones, el empleador sí tendría que hacer algún tipo de aportación a esa salud y para el SSTR. ¿Ok? Y asimismo, hay algunos puntos que se consideran para cálculos de beneficios sociales, como son el haber básico, la asignación familiar, las vacaciones y las comisiones. Entonces, todos esos conceptos probablemente sí se consideren cuando se calcula un beneficio social. ¿Ok? Entonces, yo no sé si tenemos un break de 5 minutos. Sí, entramos en este caso al tiempo de break, ¿no? Este pequeño espacio de 5 minutos para aclarar algunos puntos y también mencionar algunos pendientes, ¿no? El primero de ellos, eh, como que aprovechamos este tiempo, es recordarles el tema de la asistencia por el chat. Estoy enviando en este caso el link de asistencia para que todos puedan marcar y dejar sus datos y se le registre como asistencia, ¿no? En este caso. Es importante para nosotros el tema de la asistencia porque con esta información vamos a poder enviarle todo el contenido, en este caso de valor. Me refiero a la grabación del curso y las diapositivas, ya sea a través de su correo o a través de su WhatsApp, ¿no? Es por eso que se recomienda colocar estos datos correctamente en el link que
acabo de pasar por el chat. A ver, un momento, por favor, para pasarlo. Ok, lo acabo de enviar. Listo. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Como pueden ver en pantalla, el curso de gestión de planillas tiene 6 clases. Hoy es la primera clase, ¿no?, de planillas de remuneración, parte 1. Hacerle la invitación a las siguientes clases. El 24 de marzo nos toca la clase de planillas de remuneración, parte 2. El 31 de marzo, de registro, parte 1. El 7 de abril, perdón, de registro, parte 2. El 13 de abril, Plain parte 1, y el 21 de abril, Plain parte 2. Hacerles la invitación, de igual forma se les va a hacer un recordatorio por correo y también por WhatsApp en este caso, ¿no?, para que todos puedan tener el link de acceso y asistir a estas clases. Y bueno, ahora sí, es también debido a que hemos tenido un poco de, en este caso, de preguntas, el tema de la certificación. Este curso cuenta con una certificación opcional de un precio de 85 soles, que sale un certificado por 24 horas académicas. Además, incluye 3 beneficios. El primer beneficio es el ingreso al aula virtual con las clases grabadas y el material complementario con derecho de descarga, un correo institucional Office 365 por todo un año, y lo que son descuentos para futuros cursos, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En pantalla ven nuestros números de cuenta en BCP, YAPE, Caja Arequipa y BBVA, para que se pueda realizar el pago de la certificación opcional, en este caso. Una vez que se realiza, el comprobante se envía al correo a informes@dicitor.edu.p o a la persona o al asesor que lo atendió por WhatsApp en este caso, ¿no? Esta información yo la voy a compartir por el chat para cualquier persona que no pueda guardarla ahora, ¿no? La acabo de compartir. Me comenta María que no llegó el link. Lo voy a volver a reenviar para que se puedan registrar todos, ¿ok? A ver, me dan un momento, por favor. Listo. Bueno, ahora me gustaría hacer una pequeña dinámica con ustedes, ¿no? Para esperar que se cumplan los 5 minutos. Muchas gracias a las personas que ya se registraron. Bueno, la dinámica es fácil, ¿no? Trata de que por el chat me escriban desde qué parte del Perú están conectados el día de hoy, ¿no? Más que todo, es una información que nos interesa y nos motiva como empresa, como Dicitur, para seguir compartiendo todo este contenido de valor, ¿no? A ver, vamos a ver los comentarios. Ana Melba Margarita, desde Trujillo. Eduardo Quintana nos sigue desde Ica. Desde Moquegua, Merly Xiomara, un saludo, Merly, para todas las personas de Lima también. Veo que hay varias personas conectadas. Ivonne, Yani, de Moquegua también veo varias personas conectadas. Chiclayo, desde el Callao. Andrea Peña, un saludo, Andrea Peña. Tacna, Richard López, Madre de Dios, Trujillo. Veo que de varias partes de nuestro país están conectados el día de hoy, desde Huánuco también, Magna Mirabal Peña, un saludo. Arequipa, Patricia de la Cruz. Chimbote, Quillabamba, desde Cusco. Un saludo, Verónica, para toda la gente de Cusco. Es importante llegar a muchos lugares a través del poderoso Internet, ¿no? Un saludo para Renzo Torres Céspedes en Chiclayo, para Sheila desde Casma. Madre de Dios, un saludo para Madre de Dios también, a Bancay. Elías Rivera, un saludo para Huancayo también. Y así muchas ciudades de nuestro país, ¿no? Un
Un gusto y muchas gracias a todos los que han participado en este caso en el chat. Como mencionaba, es muy gratificante y muy motivador saber que nos siguen desde muchas partes de nuestro país y eso nos inspira a seguir brindando todo este tipo de contenido, ¿no? Espero que les sirva de mucho. Ahora sí, ponente, yo creo que podemos continuar en este caso con el curso. Ya pasaron los 5 minutos y ya los participantes se han relajado un poco. Muchas gracias, Danilo. Entonces continuamos. Solamente quería mencionarles a cada uno de ellos que esto es como un curso teórico. Obviamente, en las siguientes sesiones vamos a desarrollar algún tipo de ejercicio. Entonces, sí, les pido que estén muy atentos, ¿verdad? Porque para darle continuidad a cada una de las sesiones. Entonces, hoy en día, ¿cómo es que nuestra empresa o las empresas gestionan sus planillas? Hay muchas que llevan un registro manual y este registro manual probablemente, no necesariamente el manual significa eh, que se lleve en un cuaderno, pero las herramientas como un Excel sirven mucho para hacer una planilla. Hoy hay empresas que probablemente consten de 1, 10, 20 personas, donde este registro manual pueda servir, ¿ok? Entonces, no es como imposible, pero hay que tener cuidado de llevar, digamos, cada uno de los cálculos, cada una de las fórmulas que hoy en día tengamos esté correctamente usada. Hay otras empresas que comienzan a utilizar ya los RP, y son sistemas que van acorde a las necesidades, ¿no? Hoy en día en el mercado tenemos miles de sistemas, miles de RPs que nos ayudan a calcular nuestra planilla de pago y que probablemente también nos permitan interactuar no solamente con el área de remuneraciones o compensaciones como tal, sino tener información también ligada a administración de personal, a selección, poder utilizarla para algún tipo de capacitación y demás. Entonces, va a depender mucho de la inversión verdaderamente que quiere realizar la empresa, de la necesidad, de lo que hoy en día verdaderamente está buscando para poder implementar cada una de estas cosas. Como hay otras empresas que verdaderamente no se quieren complicar la vida, y lo que hacen es tener un outsourcing de planillas, ¿no? Una empresa tercera que les supervise toda la nómina, le gestione todo el proceso de nómina y los procesos que hoy en día involucran el pago de nómina como tal. ¿Ok? Entonces, ven conveniente de que una empresa tercera les pueda manejar la planilla. ¿Ok? Entonces, hoy en día tenemos estas tres modalidades que son las más usadas en las empresas. Y obviamente hay que tener mucho cuidado porque es información sensible de un colaborador. Ahora, es importante mencionar que todo trabajador que preste un servicio en relación de dependencia bajo una contraprestación debe ser incluido en planilla. Yo no sé si ustedes conocen casos, de repente más adelante en las preguntas saldrá y conoceremos, que cuando nos invitan a ser parte de una empresa, probablemente hayan visto se paga por recibo por honorarios, ¿verdad? Y pagar por recibo por honorarios no es estar en planilla. ¿Y por qué me pagan por recibo por honorario? Uno se pregunta, ¿es correcto eso? No es correcto, en realidad. ¿Por qué? Porque el recibo por honorario se paga cuando una persona probablemente realice un servicio externo a lo que hoy en día
brinda la empresa. Si a mí, yo voy a elaborar para una empresa y esta me contrata, ya sea en la modalidad que sea, ya sea por un tema de contrato indefinido, ya sea por un tema de contrato a plazo fijo, ya sea por part-time inclusive, me debería contratar o yo debería ser incluido en planilla. Porque el hecho de que me trate de pagar bajo un recibo por honorario, el recibo por honorario no indica calidad de dependencia, ¿ok? Es decir, yo no debería estar subordinado si es que me pagan por recibo por honorario. No me deberían dar ni un correo corporativo, yo no debería tener un horario de trabajo asignado, yo no debería tener un horario de trabajo asignado, yo no debería reportarle a nadie, ¿ok? Porque el que me paguen por recibo por honorario no me sujeta, no hay una relación de dependencia hacia un empleador, ojo, y eso es importante saberlo porque hay muchos que de repente simplemente por laborar aceptamos. Otra cosa es de que, oye, necesitan de mis servicios y me dicen, oye, José, para tal día necesito que me hagas tal proyecto, ¿no? O tal cosa. Entonces, como yo no voy a estar supervisado, como yo manejo mis tiempos y simplemente con tal de presentarle el proyecto, obviamente con reuniones previas, con algún tipo de alineación propia con la empresa, sí, me podría pagar por recibo por honorario, pero no bajo, digamos, un servicio que le doy todos los días, un tema de subordinación, ¿sí? Espero que haya quedado claro porque de repente dentro de lo que hoy en día vivimos en el Perú, tengamos algún caso de que se pague por recibo por honorario. Otro punto importante que muchas empresas deberían hacer y comenzar a consignar es tener un calendario de pagos. Súper importante porque se muestra una información bastante ordenada, bastante eh, planificadora, por llamarlo así, con respecto a mis obligaciones anuales y de cara al colaborador. Entonces, si el colaborador ya sabe cuándo una empresa le va a pagar, obviamente se planifica, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que la normativa dice, para el pago de remuneración, una empresa lo debería hacer hasta el último día útil del mes, ¿verdad? El último día del mes. Y para el pago, digamos, ya sea de la CTS o la gratificación, hay, digamos, también una fecha. No superar, digamos, el 15, ya sea de mayo, el 15 de julio, el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. Entonces, si la empresa, otra vez, planifica bien todas sus fechas de pago e inclusive se lo traslada al colaborador, creería de que va a ser una información bastante relevante y de planificación para todas las partes. Cuando entramos a tallar con respecto a lo que hoy en día tenemos como facultades del empleador, el artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral desprende que el empleador tiene esos tres poderes o facultades, ¿ok? El primer poder que hoy en día tiene el empleador es el de directriz, es decir, tiene la facultad de poder impartir órdenes al trabajador para que pueda realizar una adecuada prestación de sus servicios. Es decir, la empresa puede fijar el horario, puede fijar el lugar de trabajo, ¿verdad? Y obviamente, esta directriz no significa que, como yo soy directriz, voy a abusar del colaborador. Ojo, si yo en un inicio contrato a un colaborador para que trabaje, no sé, de lunes a viernes, de 9 a 6, en la ciudad de Lima, no porque a mí, empleador, me dio la gana de que sea de 9 a 7, porque quiero ser más productivo, no sé, quiero que trabajen más,
y ahora ya no estoy en Lima, sino en una provincia, lo cambio porque me da la gana. Tampoco es así, ¿ok? Tampoco no es así. Probablemente la directriz es respetando las reglas, respetando la normativa y dentro de lo que verdaderamente un empleador puede ejercer, ¿ok? Entonces, también dice que para hacer algún tipo de cambio dentro de algún, dentro de algún acuerdo que previamente hecho con el colaborador, tiene que informarle al colaborador y este estar de acuerdo, ¿ok? Para poder hacer algún tipo de cambio. El segundo poder o facultad que tiene el empleador es que tiene un rol de fiscalizador, el cual consiste en que tiene que supervisar las labores encomendadas al trabajador mismo. Este poder fiscalizador se expresa en las propias labores que debe realizar, como en el contexto en que se realiza. Hoy en día, la empresa, o sea, hay empresas que no necesariamente supervisan al milímetro a un colaborador, le dan la posibilidad de que, sobre todo las que hoy en día están en teletrabajo, ¿no? De que puedan desarrollar sus actividades libremente. Sin embargo, si te dan un tipo de, oye, preséntame esto el día viernes, se lo tendrías que presentar, ¿no? Y hay un tema de trabajo por objetivo, más que un tema de trabajo sobre la tarea, ¿ok? Es lo que consigamos y no necesariamente lo que vamos haciendo paso a paso. Pero sí hay un tema de fiscalización, ¿no? Que cumplas tu jornada laboral, que verdaderamente asistas en el momento oportuno a laborar, que estés disponible para cuando ellos lo necesiten, de que cumplas con las tareas que te encomiendan, ¿ok? Y otro poder o facultad que se le otorga al empleador es el de sancionar, el sancionador, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice este poder? Se expresa en la posibilidad que tiene el empleador de poder sancionar acciones determinadas u omisiones que signifiquen un cumplimiento de las labores. Y todo esto debe estar, obviamente, tipificado en un reglamento interno de trabajo, en un código de conducta empresarial y asimismo deberían indicar cuáles son las sanciones, ¿no? Porque si no te dicen, por ejemplo, no está tipificado en un reglamento interno de trabajo alguna acción que tú consideres que es normal y para el empleador no, no podrían sancionarte, ¿ok? Y son aquellos que obviamente van atentando con los principios fundamentales de convivencia con respecto a tu compañero, ¿no? Ahora, probablemente no sea muy explícito el hecho de llegar al trabajo oliendo alcohol, pero hay cosas que se sobreentienden, ¿verdad? Que se sobreentienden dentro de un reglamento interno de trabajo. Y entonces, adicional a ello, obviamente el empleador debería indicar cuáles son las sanciones que podría tomar hacia hacia el colaborador mismo, ¿no? No necesariamente ponerlas al detalle, ¿no? Es decir, se le suspenderá no necesariamente, pero puede hacer mención, ¿no? A qué cosa eh, o actividad podría ejecutar. Entonces, hablamos ya de los poderes que tiene un empleador. Sin embargo, hay, hay que hacernos la pregunta. ¿Estos poderes que hoy en día se le otorga al empleador son ilimitados? Y la respuesta obviamente es no, ¿no? Obviamente la respuesta es no. Hay ciertas restricciones que se le dan también a un empleador eh, para que obviamente no haya un abuso de poderes, ¿no? Y tú no te veas entre la espada y la pared como colaborador, ¿no? Porque si no, si él es quien me contrata, que me paga, que me sanciona y todo, podría estar entre la espada y la pared. Entonces colocaron algunas restricciones y esas restricciones tienen límites. Un primer límite proviene de la propia normativa legal
que establece que las decisiones del empleador con respecto a sus atribuciones deben ser razonables. Es decir, yo no podría tomar decisiones en contra de mi colaborador que a mí me plazca y probablemente que vaya más allá de algún límite. Es decir, todo razonable. No deben ser arbitrarias, sino que tienen que contar con alguna justificación en la medida que hoy en día estoy adoptando. Si la adopto, si adopto una medida como tal, es porque verdaderamente considero de que le va a hacer bien, digamos, al trabajo, al ambiente laboral, al colaborador mismo. Y toda acción que verdaderamente beneficia a un colaborador no está restringida ni es fiscalizable ni sancionada por un Ministerio de Trabajo. Un segundo límite a estos poderes está referido a la labor para cuya ejecución se ha celebrado el contrato de trabajo, así como el tiempo, al lugar que debe prestarse. Es decir, y justamente yo hacía mención a ello, si el colaborador ha sido contratado para brindar el servicio en una determinada localidad, en un determinado tiempo, eh, y el empleador trata de modificarlo, no podría hacerlo, ¿ok? Y probablemente cuente un caso. Imaginemos que hoy en día yo sea un colaborador, y creo que pasó, fue uno de los casos que hoy en día se tiene en el Tribunal Constitucional, que es la última instancia, más allá de un Ministerio de Trabajo, donde un colaborador trabajaba en salud y su horario de trabajo era de lunes a viernes. Él no trabajaba ni sábados ni domingos porque los sábados él tenía, digamos, era perteneciente a una religión donde los sábados tenía que asistir sí o sí, digamos, a su culto y los domingos no se trabajaba, ¿no? Por el culto mismo. Entonces, ya el colaborador venía trabajando en salud ya un buen tiempo, creería que 10 años, y obviamente dentro de los cambios que hacen internos en salud, tiene o le asignan un nuevo jefe. Y este nuevo jefe intenta cambiar todo y lo obligaba a asistir sábados, ¿no? Él decía que para todos tenían que trabajar, digamos, inclusive sábados, porque era, digamos, un sector de salud donde tenían que estar a disposición de las personas. Probablemente el jefe tenía en una parte razón, pero en otra parte no, porque cuando se le contrató y verdaderamente se hizo algún tema de, de coordinación digamos, acuerdo con el colaborador, ya se sabía previamente que él no podía trabajar sábados. Entonces, al nuevo jefe no le importó, le asignaba horarios los sábados, obviamente, y este colaborador, obviamente, por respetar su culto, no asistía porque tenía que asistir a las reuniones de su congregación, faltaba el trabajo, y por faltas de trabajo los despidieron. Entonces, el colaborador va al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo le da la razón al empleador. Sin embargo, como les digo, esa no es la última instancia probablemente sea el Tribunal Constitucional, y en el Tribunal Constitucional se revisa el caso y obviamente se falla a favor del colaborador, donde una persona que previamente ya tenía un acuerdo de repente con la institución y ya lleva años trabajando de esa manera, y además que tenía un tema de, de culto donde asistía los sábados, no podía verse cambiado así de la noche a la mañana, inclusive sin un acuerdo propio con el colaborador, ¿ok? Entonces lo que se hizo fue reponerlo en el lugar de trabajo. Entonces con esto es una clara señal que el poder del empleador no necesariamente es ilimitado, ¿ok? Y finalmente, un tercer límite, y que tiene relación con el primero,
se refiere al respeto de los derechos fundamentales del trabajador, como es el caso de derecho a integridad física, a la vida, o a ciertos derechos como el respeto de la intimidad, a no ser discriminado por cualquier razón. Y eso es importantísimo, ¿no? Hoy en día se viene trabajando arduamente en respetar la integridad de un colaborador independientemente del sexo, independientemente del color, independientemente de las creencias que hoy en día uno pueda tener, y a no haberse marginado, ¿no? Porque si eres probablemente de otro sexo, probablemente de otra religión, o qué sé yo, te sientes un poco marginado, a veces burlado, discriminado. Entonces, no podría el empleador, digamos, hacer de la vista ciega, hacer caso omiso. ¿Ok? Entonces, hoy en día, digamos, estos son algunas restricciones que se les da al empleador por, por los poderes que también en algún momento se le otorgan. Eh, Finalmente, es importante mencionar que hoy en día al proceso de pago de planillas hay otros procesos asociados, ¿verdad? Y cada uno de estos procesos tiene plazos. Entonces, simplemente para recordar o de repente para instruir, porque no sé, dentro de la sala, si hay personas netamente de recursos humanos que van aprendiendo o que quieren girar su carrera hacia la parte de hard de recursos humanos que está asociada a planillas. Entonces, uno de los procesos que va asociado es el pago de FPNet y este pago se estipuló que se realice como máximo hasta el quinto día útil del mes, ¿ok? Y es el pago que se le hace a las AFPs por el tema de la deducción que le hacen al colaborador en planilla. Asimismo, tenemos el proceso de la presentación y pago del impuesto de renta de quinta categoría. ¿Y cuál es el plazo? Eso va a depender mucho del calendario de la SUNAT. La SUNAT a inicios de años muestra un calendario de pago a las empresas según el último dígito del RUC. Y ahora hay algunas empresas que están beneficiadas por ser buenos contribuyentes, porque más allá de no tener esa fecha tan apretada, los benefician dándole algunos días más, ¿no? A los buenos contribuyentes probablemente el pago y presentación de la quinta categoría se haga en, en unos días posteriores a lo que hoy en día se ve dentro del calendario. Y esa calificación obviamente te la da la SUNAT, ¿no? También tenemos asociados los pagos por LBS, que son siglas de la liquidación de beneficios sociales. Y de ser el caso, cuando una persona cesa, se le debería de pagar hasta 48 horas útiles posteriores a la fecha de cese. ¿Ok? Y dentro de lo que es el pago de la liquidación como tal, se le debería adjuntar inclusive los documentos laborales, que es la carta del certificado de trabajo, la carta de liberación de CTS, el cálculo propio de lo que ha sido la planilla y tu certificado de renta de quinta categoría, ¿no? Del ejercicio. Son esos 4 documentos que deberían ir en conjunto con el pago y que todo colaborador debería exigir cuando sale de la empresa. Hay muchas empresas que no necesariamente te dan los documentos, te los van dando por partes, cuando no debería ser así. Todo debería ser en la fecha de salida del colaborador, ¿no? El, Disculpe, ¿podría repetir qué documentos mencionó, por favor? claro que sí. El primero, obviamente, más allá del pago como tal, porque cuando te hacen el cálculo te pagan el valor neto, ¿no? Entonces, el primer documento es el cálculo propio de la liquidación, ¿verdad? Donde te dicen
cuánto es lo que te pagaron por vacación trunca, por algún tipo de gratificación trunca, vacaciones truncas y CTS trunco, ¿no? Ese es el primer documento. El segundo documento que te deberían dar es el certificado de trabajo, ¿verdad? Que se expide desde la fecha de ingreso hasta la fecha de cese. El tercer documento es la carta de liberación de CTS, ¿ok? Esa que, digamos, te vienen abonando semestralmente, tanto en mayo como en noviembre, ya sea en una entidad financiera a gusto del colaborador, pudiendo ser también una caja u una financiera, ¿no? Y el cuarto documento, y no menos importante, es el cálculo o el consolidado de renta de quinta categoría que te vinieron descontando a la fecha, ¿ok? Y inclusive de repente por cálculo te devolvieron algún monto. Pero digamos, esos 4 documentos son importantísimos y obligatorios de dar por parte de la empresa. Sé también por conocimiento de que hay empresas que a las justas te dan un certificado de trabajo y ellos creen que con eso es suficiente, ¿no? Ya liquidaron bien, cuando no es así. Deberían darte los 4 y al momento del cese, para que tú puedas firmar en la oportunidad del cese como tal. El cuarto proceso asociado es el pago de CTS, que es la compensación de tiempos por servicio. Y obviamente se obliga prácticamente a pagar a las empresas hasta el 15 de mayo, un periodo que comprende de octubre de noviembre a abril, si no me equivoco, y, y el otro periodo que va desde mayo a octubre, y que se tiene que pagar como máximo hasta el 15 de noviembre, ¿ok? Todo esto es fiscalizado, por eso es que estos procesos los coloco ahí con algunos plazos, porque verdaderamente si uno pasa del plazo, no lo paga dentro de la fecha, en alguna auditoría, que ya sea por el Ministerio de Trabajo o de SUNAFIL, podría caernos algún tipo de multa o sanción. Tenemos el pago de la gratificación como tal, que como todos saben, se debería pagar como máximo hasta el 15 de julio y hasta el 15 de diciembre. Tenemos en algunas empresas lo que es el pago de utilidades. Y hay muchos que dicen, mi empresa me pagó en enero. Y hay otros que dicen, mi empresa va en marzo o abril y hasta ahora no me paga. Pero lo correcto es que la empresa pueda pagar las utilidades hasta un mes después de haber presentado la declaración jurada anual de renta. ¿Y qué cosa es la declaración jurada anual de renta? Es aquella declaración que hace toda empresa indicando cuáles han sido los ingresos, los egresos y si ha tenido utilidad en el ejercicio. Porque a raíz de esa utilidad es donde, dependiendo del sector donde estés, se destina un porcentaje para que te paguen las utilidades, ¿verdad? Entonces, después de haber presentado esa declaración jurada anual, recién la empresa podría saber cuánto es el monto que dispone para repartir en utilidades, si lo tuviera. Y hay un plazo de pagarlo hasta un mes después de esa presentación de la declaración jurada anual, ¿ok? ¿Qué pasa con las empresas que pagan utilidades en enero? Porque en enero es muy poco probable que sepas si tienes algún tipo de utilidades o no. Y eso por lo general los dan los bancos, porque los bancos siempre sienten de que han tenido utilidades en el ejercicio. Entonces lo que hacen es darte un adelanto simplemente de utilidades. Y cuando verdaderamente sepan el monto real mejor dicho, del beneficio que ellos obtuvieron como utilidad, hacen, digamos, el cálculo correcto y lo único que hacen es regularizar el monto, ¿no? Si después de saber cuánto tuvieron de utilidad, a ti te indican que te deberían dar 8.000 soles, por ejemplo, y en enero te dieron 7.000,
simplemente te hacen el abono de la diferencia, ¿ok? Y finalmente, otro proceso asociado probablemente lo den algunas empresas que no pagan utilidades, porque si te pagan utilidades, ya no te pagan bonos. Y si te pagan bonos, es porque no te pagan utilidades. ¿Ok? Y esto va a depender mucho de la política corporativa. Si una empresa verdaderamente paga bonos, va a depender de lo que hoy en día diga su política. Si la política dice pago en febrero, pago en febrero. Si dicen pago en marzo, pago en marzo. Si dicen pago después de la declaración jurada anual, pago después de la declaración jurada anual, ¿no? Entonces, va a depender mucho de lo que cada empresa disponga, ¿ok? Y eso ha sido, digamos, la Disculpe que teoría. le corte. El pago de las utilidades veo que siempre es publicado, ¿no? Eso es obligatoriamente debe ser publicado ante Eh, eh, conocida. y gracias por tu pregunta y te explico por qué es publicado, ¿ok? Imaginemos que las utilidades, como tú sabrás, las utilidades por lo general se pagan entre marzo y abril de todos los años, ¿ok? Y se hace con respecto al ejercicio anterior, es decir, me pagan en el 2022 lo que calcularon o lo que pasó en función al 2021, ¿ok? Pero en el 2021 probablemente haya habido colaboradores donde al pago de las utilidades que se dan en el 2022 ya no están. Es decir, hay personas que pudieron haber cesado de la empresa en todo el transcurso del 2021, inclusive hasta el 31 de diciembre, o inclusive hasta antes del pago de la utilidad como tal. ¿Ok? Entonces ya se considera un ex colaborador. Pero ¿le toca utilidades o no? Sí le toca, porque trabajó o estuvo presente en cierta parte del año y se lo dan proporcional a los meses que esta persona verdaderamente laboró. Entonces, si una persona trabajó de enero del 2021 a julio del 2021, le tocará esos 7 meses. Si laboró todo el año y lo despidieron o cesó en febrero del 2022, antes de que se paguen las utilidades, le tocará todo el año. Entonces, para los ex colaboradores, obviamente, que no se enteran o que no saben directamente que la empresa va a pagar utilidades o no, es por ello que hay una ley donde toda empresa debe publicar el reparto de utilidades, sobre todo para ex colaboradores, y cuándo va a ser la fecha de pago y cuándo podrían acercarse, porque para ellos debería haber un cheque, ¿no? No un depósito en cuenta, como lo hacen con sus colaboradores activos, pero sí un cheque, ¿ok? Y es por eso que se hace así. Buenas Estamos en noches. consultas, ¿no? Buenas noches. Sí, Ya podría hacer una consulta más, por favor. Hola, hola. Sí, claro que sí. Tocando sí, lo que es planilla, bueno, yo, como usted dice que con recibo por honorario, un empleado no debe pasar, creo, los 3 meses, ¿no? Luego, pasar los 3 meses, debería estar en planilla. Bueno, lamentablemente a veces todo trabajador aceptamos. Yo trabajé en una empresa 1 año y medio aproximadamente con recibo por honorario. Ya acepté eso por, digamos, de repente por necesidad, ¿no? O por un motivo, ¿no? Ya uno. Ya bueno, yo de todos modos, bueno, usted sabe que toda empresa, no me querían dar el certificado de trabajo, ¿no? Pero yo puse, ¿no? En que, como usted lo dijo, ¿no? Estaba subordinado a un horario, a un jefe inmediato, todo eso, ¿no? Le expliqué que en caso contrario yo iba a ir al ministerio, ¿no? Un poco que, bueno, mencioné al ministerio y un poco, bueno, el señor pudo reaccionar y dijo, ya está bien, no hay problema, te voy a dar tu certificado de trabajo. Me dio muy bien. Ya, de ese trabajo me retiré, estuve en otro centro de trabajo. En otro centro de trabajo trabajé 5 meses también por recibo honorario, pero no me llegó a dar mi constancia de trabajo hasta el día de hoy, indicándole que no estaban con derechos de darme, ¿no? El certificado. A pesar que yo cumplí con un rol de horario, tuve, como usted lo dijo, el correo
electrónico de la empresa y muchas cosas, tenía pruebas, pero lo dejé, ¿no? No pude hacer más, solamente que me dio pena que mi constancia de trabajo, ¿no? Ahora último, estoy en una empresa trabajando, ya, ahí en esa empresa tuve mis capacitaciones, todo, ¿no? De 6 días iniciales, bueno, eso fue claro, ¿no? Que iban a ser pagados por un monto mínimo, pero me prometieron que desde un 7 me iban a poner en planilla. Ya muy bien, yo acepté porque iba a estar en planilla, pero lamentablemente me dan la sorpresa, un día 13 de enero me colocan en planilla y los 7 días restantes hasta el día 13 no me quieren reconocer. Yo estuve en planilla, entonces a mí me enviaron el contrato a mi correo para yo firmar. Yo, ¿cómo se llama? Como yo no estuve, digamos, no estuve conforme con lo que me prometieron y con lo que me han puesto en planilla y los demás días se iba a perder, no llegué a firmar el contrato. No firmé el contrato por el correo electrónico, ¿no? Lo leí todo porque dice, ahí lo ponen a recibido todo. Ya. Gracias, Giovanna, por tu pregunta o contarnos tu caso. Te cuento, hoy en día ninguna persona o nadie, mejor dicho, debería trabajar bajo subordinación. ¿Y qué significa subordinación? Es decir, que un empleador nos dé directrices, nos mande por recibo por honorario. Porque hoy en día la figura del recibo por honorario se da simplemente para brindar algún tipo de servicio, manejando cada uno su propio horario. Es decir, si hoy en día yo brindo, digamos, el servicio de docencia, tengo la libertad de preparar mi clase en el momento que yo desee, sin necesidad de estar indicándole al empleador probablemente qué cosa es lo que estoy haciendo, ¿me entiendes? En cambio, si yo básicamente tengo un horario de trabajo, si tengo que reportarle a un jefe, si tengo que, no sé, Estaría subordinado, ¿no? claro, presentarme a un lugar, obviamente ya hay una subordinación implícita, entonces ahí no cabe la posibilidad de que me paguen por recibo por honorario. No existe esa figura. Y todos los que están aquí no deberían permitirlo, ¿no? Tú me dices de repente que lo hiciste en su momento. Pero lo que pasa es que también, disculpe, no es revisión de SUNAFIL, lamentablemente. Hasta el día de hoy es injusto también. Le termino de contar esto si usted me puede ayudar. En esta empresa ya, ¿qué pasa? Ese documento ya, un 13 de enero me pusieron en planilla y resulta que debió ser del 7 de enero, ya. Entonces ahora, ¿qué pasa? Ya, yo sigo trabajando ahorita y entonces una amiga renunció porque no estaba a gusto, yo en cambio sigo no trabajando. Mi planilla, yo entro al Ministerio de Trabajo a ver, porque en el Ministerio del, ¿cómo se llama? Del Adulto sale, ¿no? Las empresas que ya figuran, ¿no? Dentro de planilla figura la empresa, pero esa empresa no figura hasta un 21 de febrero. Entonces ahí yo reacciono porque le digo, mire, son 21 de febrero, ya no figuro en la empresa, ante el Ministerio de Trabajo, la empresa, usted me está descontando, porque me está descontando mi UNP de enero, todo. Entonces le digo, ¿no? Y no me responde, Recursos Humanos no me respondió, llegué hasta, todos se negaron, entonces llegué hasta, gracias a Dios, llegué hasta la jefa de Recursos Humanos, me responde, me dice, ¿cómo se llama? Qué raro, qué extraño, pero lo voy a revisar. Quedó ahí y seguí yo, ¿cómo se llama? Esperando no figurar en el Ministerio de Trabajo, la empresa, pero seguí trabajando hasta que nuevamente escribo un día, creo que ya era marzo, sacando mi boleta de pago, mi certificado, el certificado de ser adulto y mi contrato de trabajo, indicando, porque ya estaba firmado, ¿no? Indicando, acá tengo el sustento de la boleta, del certificado y de esto, ¿no? Por favor, denme una explicación. ¿Ustedes me están abonando en mi planilla o no? Porque yo acá tengo mi descuento. Caso contrario, me hagan el reembolso de mi monto, porque yo también necesito, ¿no? No me responden hasta el día de hoy, me respondió la secretaria nomás reclutamiento indicando, diciendo que Recursos Humanos se va a comunicar con mi persona,
nunca se comunicó hasta el día de hoy, pero después de indagando más allá, entro a Sunafil, a la planilla electrónica Sunafil, ya, que es otro medio que una amiga me mandó un link, y ahí figuro registrada en planilla, pero del 21 de febrero, pero en la parte interna, subdocumento o sublínea, dice del 13 de enero. ¿Eso es correcto, doctor? ¿Cómo se llama? Que hayan realizado, porque yo entiendo que a mí me han registrado recién en un 21 de febrero, no, el 27 de febrero, recién me han registrado por mi reclamo que yo hice un 21 de febrero. Y pienso a veces que no me han abonado mi, ¿cómo se llama? No me están abonando mi ONP de enero o ni de febrero, pero me han descontado. O sea, yo ya tengo un poco de, sobre eso, como que una duda, ¿por qué? Porque a mi amiga que se retiró, también ella firmó el contrato desde un inicio todo, pero no han abonado su AFP, o sea, no le han abonado la AFP. ¿Cómo sé Buenísimo. que si está correctamente, doctor? Si está conforme ese Sonafil, porque hasta Sonafil también no hace, mi amiga denunció a la empresa de Sonafil le dijo, señorita, lo siento, pero como se llama, usted tiene que tener ¿qué le dijo? Usted tiene que tener, tiene que tener usted que le hagan, que esté registrado, pero no está registrado su empresa acá, creo que así. No le tomaron importancia, doctor. O sea, es Ok. muy lamentable que estamos en Perú de esa forma, ¿no? Que no tomen medidas al respecto, ¿no? Pero no sé, doctor, lo que le cuento, si me ha entendido, si está correcto lo que dice Sonafil, dice registrado del 27 de febrero, pero hay un sublínea que dice 13 de enero. Buenísimo. Yo te voy a explicar, A ver, por favor. Giovanna, y de pasada voy a responder a la pregunta Sí, de porque mi Roxana. contrato termina el 31 de marzo de y pienso ya no seguir porque de repente no me están abonando mi ONP, pero sin embargo me están descontando y me están enviando todavía la boleta de pago a mi correo, doctor. Excelente, Giovanna. Voy a tratar de responder tu pregunta lo más rápido posible y a la vez responder la de Roxana Guamaní también. ¿Qué cosa es lo que una persona debe hacer toda vez que lo contratan? ¿No? ¿Qué cosa es lo que debe exigir? Más allá de un contrato laboral, porque la ley estipula lo siguiente: si a ti te contratan de manera indeterminada, no es necesario que se firme un contrato. Puede ser con una carta oferta o simplemente un acuerdo de manera verbal suficiente. Sin embargo, si se da un contrato a plazo fijo, sí debe de haber un contrato de por medio, ¿ok? Entonces, tu contrato es la Por única señal necesidad, mi contrato no es por necesidad de, ¿cómo se de llama? mercado. Así es, ese es mi tipo de Ajá. contrato, doctor. Hay tipos de contratos que es por inicio o incremento de actividad, por necesidades de mercado, por Ah, no, por suplencia. incremento de actividad, doctor, perdón. Sí, por incremento de actividad. Ajá. Entonces, independientemente de eso, tu contrato ya dice fechas. Entonces, con ese contrato tú ya podrías ir a un Ministerio de Trabajo a verdaderamente indicar que no se está respetando, ¿no? Pero más allá de un contrato, a ti el primer día, y es una de las cosas que también le quiero responder a Roxana, te tienen que dar tu alta en el T-registro. Claro, doctor, pero no lo han hecho, doctor. Lo Eh, han hecho el 27 de febrero, dice registrado en planilla, en Sonapil dice, y en un sublínea dice 13 de enero, pero a mi parecer que hay algo ahí raro, doctor, o no sé si me estaría equivocando. A ver, dígame usted, por favor. es que justamente para que tú verdaderamente puedas constatar de que todo está correctamente, más allá de tu contrato como tal, porque el contrato tiene valor, te tendrían que dar el alta del registro en el T-registro, ¿ok? Esas dos, esos dos ¿Qué día, documentos, doctor, debió haber sido el alta? El día 13 de enero. el día que tú ingresaste, el primer día útil que tú ingresas a laborar, tu primer día en el trabajo, te tienen que dar esas dos cosas. Y lo digo a toda la sala porque probablemente lo desconoce, ¿no? Entonces, te tienen que dar un contrato de trabajo, si es que la empresa lo celebra así o es un contrato a plazo fijo, más el alta del T-registro, donde tú tienes que firmar, digamos, una para el empleador y una te la dan a ti como constancia. En ese alta de T-registro se consignan datos tuyos, la remuneración que tú vas a ganar. Es casi
muy similar a un contrato, sin embargo, en el contrato se estipulan otras cláusulas, ¿no? Como las funciones o probablemente algunas obligaciones que tiene el colaborador, qué cosas no debe hacer, ¿no? Hay otras cosas legales que van en un contrato, pero de cara a la SUNAT y demás, ese es un documento que vale, el alta de registro. Entonces, esos dos, si no lo tienes, deberían habértelo dado, ¿no? Y probablemente esta lección te sirva de cara a futuro, porque si ya me dices que te registraron un 27 de febrero, la SUNAFIL no va a hacer nada, ¿ok? A menos que tú tengas tu contrato de Y trabajo donde doctor, ¿y diga, por qué lo aceptó el SUNAFIL debajo de esa sublínea? Dice 13 de enero. ¿Por qué lo aceptó a que me tomen en cuenta con un 13 de enero? ¿O es que la empresa lo ha hecho de manera así, como se dice? Hay maneras, trucos, ¿no? Pero SUNAFIL no creo que se preste para eso. O sea, debió haber dicho de frente 27 de febrero, pero ¿por qué ha hecho una sublínea? Dice, ¿cómo se llama? 13 de enero, doctor. simplemente para ya terminar, digamos, con tu casito, debería haber sido 13 de enero tu fecha de inicio o la fecha que verdaderamente tú iniciaste en la empresa. No es que la SUNAFIL esté jugando, digamos, en pared con tu empresa, no, sino que tú le tendrías que mostrar un documento válido, un documento con la firma del representante legal de la empresa para que te hagan valer tus derechos. Si no lo tuvieses o la empresa no te lo brindó o no tienes un documento verdaderamente que acredite eso, lastimosamente se pierde, ¿no? Se pierde todo, porque ¿cómo tú acreditas? A menos que tú acredites con correos que ellos te mandaron desde la fecha, un correo propio del trabajo, que ellos te mandan algún correo El indicando, contrato. oye, hola, Ujú. no necesariamente el contrato, pero que te manden a ti un correo diciendo, preséntame tal cosa, o cosas de trabajo, ¿no? Entonces eso puede ser tu sustento para ir también a un ministerio de trabajo, ¿ok? Ya, doctor. Entonces, doctor, en este caso, ¿cómo haría, doctor, para poder saber si han aportado realmente a mi ONP? O sea, ¿cómo tendría que yo ir ¿cómo Lo se malo, llama? lo malo de estar afiliado a una ONP, y ahora sí, Giovanna, necesito también responder otras consultas. Sí, Lo claro, malo doctor, de, muy lo, agradecido. lo malo de una ONP es que no llega un registro de las aportaciones. En cambio, una FP sí. Sí. En una FP sí podrías ver si verdaderamente te hizo, digamos, el abono del mismo. La ONP no, la ONP es muy pasiva. Probablemente ni siquiera le cobre al empleador. Por eso es que hay muchas personas que también tienen este tipo de problemas. Lo único entonces que usted mencionó, el alta, pedir a recursos humanos que me dé la hoja de alta. ¿Cuánto me dieron el alta de mi planilla? Eso sería, El doctor, alta, ¿no? En la empresa. el alta de la planilla, o si tú tienes algunos correos que te mandaron desde el 13 de enero al correo corporativo propio de la empresa, te puede servir de un sustento para que vayas al Ministerio de Trabajo y decir que había una relación de dependencia y que tú estabas trabajando para la empresa y que te deberían de reconocer de tal fecha, ¿no? Ok, doctor, muy agradecido, gracias. Listo, Giovanna. Sigo con Jefferson, que me puso en el chat, de ahí Ítalo y de ahí Gustavo. A ver, Jefferson, buenas noches. En caso de dar alta a un trabajador por SUNAT y dicha persona haya elegido el sistema de pensión FP, ¿se le debe afiliar ese mismo día también al FPNet? ¿O no habría ningún problema si se le afilia una semana después? No hay ningún problema. eh, digamos si es una persona nueva que recién es su primer trabajo, obviamente, y elige la FP y Jefferson, no hay ningún problema. Tú simplemente al darle de alta por el T-registro le colocas que es una nueva persona y que obviamente todo nuevo colaborador, creo que por un tema de licitación, se va a Integra, ¿verdad? Entonces, por default ya se va a Integra días más tarde te va a enviar el CUSP del empleado, y tú a la hora de pagar el T-registro al quinto día útil del mes siguiente, es decir, si entró en enero, el 5 de febrero, ahí es donde deberías notificar, digamos, el CUSP como tal y el monto que se le descontó, ¿no? Para que tú puedas hacer el pago de la FP. No tendrías que notificar nada a la FP previamente. Simplemente con el T-registro, obviamente ya viaja toda la información y,
y lo vas afiliando y se afilia automáticamente a esa AFP y ellos te deberían de pasar el código, ¿ok? Carla pregunta si el alta debe estar firmado o con huella digital. Con que esté firmado suficiente, si le pones huella digital mejor, pero con que esté firmado suficiente y que tú también tengas, digamos, tu cargo, ¿no? Uno para la empresa, uno para ti. Continuamos con las preguntas por el chat, que ahí está. Buenas noches. Voy con Gustavo primero. Y de Buenas ahí noches. Hola, Gustavo. José, ¿qué tal? Buenas noches, José. En realidad tengo 3 preguntas concretas, rapidísimas. Una, es en referente a lo que es la liquidación por un tiempo de servicio. Me refiero a cuando la empresa te cesa. Okay. Cuando la empresa cesa al trabajador, entre comillas, tiene que pagar, digamos así, una penalidad, por decir, ese es el tema. ¿Es un sueldo por año o es un sueldo y medio por año? O dependiendo por el tiempo de servicio que uno tiene. Ok, Gustavo, te respondo. Sí, es verdad. Eso se llama cuando una empresa invita al retiro, digamos, o despide a un colaborador, tiene que pagar una indemnización. Y esto va a depender mucho del tipo de contrato que un colaborador tenga. Si el colaborador tiene un contrato a plazo indeterminado, te pagan un sueldo y medio por año de labores que has estado en la empresa, o su proporcional, Una consulta, cuando dices indeterminado, ¿a qué te refieres? que no tiene fecha fin. Es O decir, sea, estás en planilla fijo, has estado en planilla fijo de empresa, directo. es como que entras a la empresa y no hay un contrato de por medio que te diga trabajas hasta esta fecha, ¿ok? Eso Ok. es indeterminado. Eso es Ya. indeterminado y es un sueldo y medio por año o el proporcional al tiempo que has estado con él, ¿ok? Porque pudiste haber estado 10 meses, no sé. Una consulta, porque te comento esto más práctico, porque este es mi caso. Yo estuve trabajando en una empresa 20 años, ¿Ok? en planilla fija. Trabajé en planilla fija directo para la empresa, ¿ya? Y cuando me hacen la liquidación, me hacen el cálculo por un sueldo nada más. Entonces yo hago la consulta, digo, pero el sueldo y medio tengo entendido. Me dijeron que no era así, que porque yo pasaba los 12 sueldos de año, algo así, eh, mi categoría era por un sueldo. Desgraciadamente, en ese tiempo que a mí me liquidan en marzo del 2020, cuando estábamos en pandemia. Y en ese momento no se podía ni ir a la empresa porque estaba todo restringido y todo fue por vía telefónica y por correo, ¿entiende? Entonces, Buen, eso es un tema súper complicado porque en base a eso también, no me, en mi hoja de beneficios no apareció las utilidades del año 2019 porque si me están cerrando, me están liquidando en el 2020, tenía que tener el pago de las utilidades del año anterior. Buenísimo. Te comento con respecto a la liquidación como tal. Sí, a ver, es un sueldo y medio por año, pero la ley también te establece de que como máximo puedes ganar 12 sueldos, ¿ok? Es decir, un 1.5 por 8 años como máximo. Entonces Ya, son 12 sueldos de indemnización. correcto. Si inclusive tú pasaste ese tiempo, porque me mencionas que tienes 20, no necesariamente te pagan en función a los 20, sino al tope. Ah, ¿Ok? ok, correcto, correcto. Ok, Ya, pero sí es 1.5. correcto, Y si lo tuvieras que trasladar a sueldo, son 12 sueldos. ¿Ok? correcto. Y con respecto al tema de las utilidades, Las utilidades, a ver, si tú estás en el 2020, ¿verdad? correcto, Y obviamente yo dije de que te pagan en el 2020 lo que generó la empresa en todo el año 2019, a ti te lo deberían de pagar en marzo o en abril. Igual se lo tendrías que reclamar a la empresa, ¿no? porque es un tema que quedó pendiente y como te comenté o te comento, no hubo una comunicación porque todo estaba cerrado, las empresas no atendían, era un tema súper complicado ese año. Ya. Lo que tú tienes que averiguarte por ahí es si tienes algún amigo dentro de la empresa
que todavía está, si verdaderamente pagaron utilidades. Si pagaron utilidades, a ti también te toca. No, Independientemente que ya no estés, porque tú me dijiste que cesaste en marzo del 2020 y probablemente lo pagaron en el 2000, en abril del 2020, no vieron oportuno de pagártelo en la liquidación, pero sí lo deberían hacer posteriormente. no, porque todos los años siempre pagaban, Claro. siempre. Por eso es que cuando quise hacer la observación, no se pudo, no tenía ni una, a recursos humanos no se podía llamar porque no se comunicaban, porque todo estaba restringido, las empresas estaban cerradas en ese tiempo. Entonces, eso me ha quedado pendiente. Tendría que ver ese tema ahora sí. Y, Solamente para recomendarte, ¿no? Una persona que sepas que actualmente labora en la empresa y que haya recibido utilidades por el ejercicio 2019, te podría dar ese dato y tú verdaderamente cobrar ese derecho, ¿no? dime, ¿y hay un porcentaje con una penalidad por el tiempo que no se haya cobrado o ya es un monto fijo que ha quedado ahí ya? No es que haya una penalidad, lo que pasa es que ellos pueden girar el cheque, ¿verdad? Lo que hacen las empresas es lo siguiente con ex colaboradores. Giran el cheque, publican en el periódico a nivel nacional que están repartiendo utilidades, pero hay personas que no necesariamente se acercan, ¿ok? A recoger ese cheque. Y no es que el no acercarse o que el dinero o el cheque esté ahí, esté generando intereses o pague algún tipo de penalización, no necesariamente. Porque ¿Y qué después de un sucede, año, doctor, con este cheque? ¿Cómo queda en la contabilidad de la empresa? ok, pasa de que después de un tiempo, lo que hace la empresa es anular el cheque y ese valor queda como un monto por pagar, ¿verdad? Asociado a un DNI. Doctor, una Porque consulta ahí. Doctor, buenas noches. Buenas noches, hola, hola. Una consulta. ¿Hasta qué tiempo el trabajador tiene el derecho de percibir esa utilidad que no cobró? Por ejemplo, de las utilidades del 2020. Eh, yo estoy seguro que debería ser inclusive todo el año 2021, porque pasado ese año otra vez se cierran los libros y para el año 2022 ya lo consignaron como un ahorro o algo a favor de la empresa. O sea, el ya, trabajador ya no tiene derecho de cobrar. Por eso pasó el 2021 ya, ahorita estamos en 2022, ya no puede cobrar esas utilidades del 2020. De- depende mucho de cómo lo maneje la empresa. Yo creería que ya no. ¿Por qué? Porque, como yo les digo, el cheque probablemente se extorne, haya un monto por pagar ahí asociado a un DNI, pero después de cerrar la contabilidad del año, que obviamente finaliza en diciembre del 2022, la empresa puede haber hecho algún tipo de asiento que verdaderamente diga de que ya lo gastó o lo ahorró. pero José, disculpe que te corte, pero eso es legal porque en realidad si la utilidad se reparte, ese proporcional que le toca al trabajador es, digamos, entre comillas, es intangible, no lo puede tocar la empresa porque le corresponde al trabajador. O sea Eso de que, ahí, lo que pasa es que esa figura obviamente es por utilidades del 2019, pero como sigue digamos, sigue un año, no es que la empresa prácticamente ya dejó de seguir generando, ¿no? Como sigue un nuevo periodo y demás, probablemente al año siguiente la empresa tenga pérdidas y demás y lo único que haga es balancearlo. Del aspecto legal, no he visto un caso que verdaderamente sancione a una empresa por hacer eso. Probablemente hay ahí, como he contado algunos con el Tribunal Constitucional. Yo imagino que como es tema por pandemia y verdaderamente hubo cosas donde las personas ni podían salir y demás, imagino todo este tiempo ha sido de excepción y estos años verdaderamente la ley lo ha contemplado así. Pero digamos, en épocas normales, creo que ha sido una práctica lo que les menciono. ok, o sea, en mi caso particular, sí tendría que gestionar de una forma muy particular sobre ese tema.
sí, yo creo, por eso te digo, Gustavo, primero tendríamos que verificar, porque tú me dices todos los años tuvo utilidades, sí, pero hay que verificar exactamente que en el 2019 tuvo utilidades, ¿ok? Primero eso. Y eso lo puedes constatar de repente con, como te digo, con un colaborador que actualmente siga, con un amigo que sí le pagaron utilidades del periodo 2019, y obviamente como después vino pandemia y demás, podrías gestionar el pago, ¿no? Claro, esa información yo creo que sí la puedo sacar porque sí, sí tengo muchos conocidos todavía ahí. Sí, es cuestión de tiempo y me saco esa información. Solamente quería hacerte esta pregunta porque sí me quedó pendiente eso, porque no sabía cómo comunicarme con la empresa. Y bueno, Buenísimo. y para cerrar ya la pregunta nada más, una empresa por necesidad siempre tiene que contar con dos planillas, una de sueldos y una de salarios. ¿Es correcto eso, no? Siempre. Eh, Eso va a depender mucho, como expliqué, digamos, en las diapositivas, si es que tiene personal obrero, ¿no? Si la empresa no tiene personal obrero, Porque por norma parecía una empresa que es una empresa que da servicios, por ejemplo, trabajo en oficina siempre va a tener que tener un personal de seguridad, persona de mantenimiento, y ellos no creo que entren a una planilla de sueldos, entran a salarios, lo que pasa es que justamente hay digamos, empresas donde tercerizan digamos, servicios. esos servicios, ¿no? El de seguridad ya digamos, lo tercerizas con una empresa que verdaderamente hoy en día da ese tipo de servicios, probablemente el operativo también. Va a depender, como te digo, mucho de lo que hoy en día la empresa viene haciendo, ¿no? Genial, sí, me quedó claro. Muchas gracias. De nada, Gustavo. Voy a responder las preguntas del chat para que todos se vayan, digamos, con una respuesta. Fernando Vargas, buenas noches. ¿Cuáles son los requisitos para aquellos que ingresan a trabajar a una empresa por primera vez? ¿Requisitos en cuanto a qué? ¿Requisitos para la persona o para el empleado? Abraham Sinchi, cuando un trabajador firma un contrato para una determinada fecha y la empresa te suspende tus labores antes de la fecha de culminar el contrato sin ninguna razón, ¿qué es lo que debe hacer el trabajador al respecto? Buena pregunta, Abraham. Hay muchas personas que firman contrato con una empresa a futuro, es decir, hoy día estamos 17 de marzo y firman un contrato donde se indica de que sus labores inician de repente el 1 de abril, pero el 17 ya firmamos el contrato, ¿verdad? Y llega el primero y ya no hay, y ya no trabajamos, ya han prescindido de nuestros servicios porque culminaron el contrato. Y la empresa está en tu derecho, probablemente. Ellos pueden indicar de que ya no necesitan la posición y no hay no hay un vínculo laboral creado necesariamente porque nunca llegaste a prestar el servicio, si ese fuera el caso. Si lo llegaste a prestar, podrías haber sido, digamos, eh, digamos, cesado dentro del periodo de prueba, así que también la empresa podría ejercerlo. Y eso básicamente lo sustentan con un tema de ya no necesitan, ya no hay necesidad propia de contratar a alguien, ¿no? Para la posición y obviamente tendrían que justificar algún tipo de acción frente a un Ministerio de Trabajo y frente al colaborador que verdaderamente cesaron, José, ¿no? José, No te- disculpa que te corte. Tengo una información para redondear el tema de las utilidades que no se cobran en su debido momento. Dice que prescribe a los 4 años del ejercicio. Lo acabo de buscar ahorita en un decreto y dice que si el trabajador que se cesa en una fecha X puede cobrarlo antes de los 4 años calendario. Ah, buenísimo. Mira que la práctica hoy en día, como te digo, es que las empresas, como tú lo pagas, digamos, en su, en su momento, mejor dicho, en el año 2022 con respecto a un periodo pasado, y hay una contabilidad de por medio, por lo general lo pasan a un tema de gasto o generan un asiento
que da un balance, ¿no? Pero si la ley te indica eso, probablemente la empresa tenga que pagarlo, ¿no? Sí, es el decreto legislativo número 892 y artículo 1 de ley 27321. Buenísimo. Ahora, como te digo, en tu caso, Gustavo, tienes que estar súper seguro de que verdaderamente para el ejercicio la empresa tuvo utilidades, ¿no? Y si verdaderamente lo tuvo, no habría, no habría cómo no te pague, ¿no? Doctor, también acotando, cuando la empresa tiene una buena fe, te llaman también, porque yo recuerdo, yo ni siquiera sabía que tenía que recibir utilidad. Después de 1 año y medio, creo, me llaman, ¿no? Señorita, pero ¿por qué no esa persona a recoger su cheque? Me llamaron por la utilidad. Eh, bueno, en este caso, la empresa del compañero de repente no tiene bueno, ¿qué razones tendrán, no? Para no, porque debieron haber llamado, ¿no? Hoy en día que hay un avance tecnológico, ¿no? Ya sea por su WhatsApp, correo, ¿no? Enviarle que sí tiene su utilidad y que esa persona escoger, ¿no? Hay empresas que tienen esas buenas prácticas, ¿no? Y eso habla muy bien de las empresas, ¿no? Sobre todo cuando verdaderamente está a disposición del colaborador, más allá de una ganancia como tal. Ah, claro, eso seguro, doctor. Voy a responder la consulta de Sheila. Buenas noches. Para liquidar a un trabajador se toma en cuenta el promedio de las horas extras recibidas en los 6 meses anteriores, 3 veces consecutivas y 4 consecutivas. Mi duda es si tiene 3 meses trabajando, hubo horas extras en esos meses, ¿se toma en cuenta? Sí, se toma en cuenta las horas extras prorrateadas, ¿no? En promedio, las que tuvo en esos 3 meses. Se toma en cuenta también. Uno hace la validación de la fecha de cese hacia atrás, desde su fecha de ingreso, y si verdaderamente ha generado horas extras durante el periodo, debería tomarse en cuenta también, Sheila. Ítalo pregunta, ¿cuántos colaboradores como mínimo tiene que tener una empresa para que se pueda realizar el pago de utilidades? Tiene que ser más de 40 colaboradores aprox, si no me equivoco. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para que un practicante preprofesional empiece a laborar en una empresa de acuerdo a ley? Bueno, básicamente le tienen que dar una subvención. La subvención la coloca la empresa, que debería ser más de la remuneración mínima vital, y que trabaje aproximadamente 6 horas diarias y en una jornada semanal 30. Entonces debería ser de 9 a 4, si es que tiene si es que tiene, digamos, un horario de trabajo así la empresa. Me preguntas, muchos empleadores no ofrecen la remuneración. ¿Eso es legal? No es legal, pero obviamente si no te ofrecen una subvención, porque para practicantes es subvención, me saldría, ¿no? Si fuera el practicante. Se aprovechan mucho las empresas porque obviamente el practicante va a aprender, ¿no? A desarrollarse y a ganar minutos. Y por eso es que hay muchos que utilizan el término ad honorem, pero no debería ser así. Entonces, hay otras empresas y eso destaca el nivel de las empresas, donde te dan una subvención y esta subvención por lo general tiene que ser mayor a la remuneración mínima vital. Vilma pregunta, si un trabajador firma un convenio por traslado de la empresa, ¿cuáles son las desventajas para el trabajador? ¿Se le considera en los años anteriores? Convenio por traslado. Lo que pasa es que cada vez que nosotros firmamos un documento, en ese documento debería, Vilma, estar esclarecido todo lo que tú me dices. Si se considera los años anteriores, si te sirve para, digamos, para un eventual cese, sobre todo un eventual cese, ¿no? Porque si tú renuncias, el tiempo que llevas en una empresa no te sirve mucho, pero para un cese, sí. Entonces, cada vez que nosotros firmemos un documento, ya sea por cambiar de razón social o por destacarse en otro lugar o qué sé yo, uno tiene que asegurarse de que todas estas cosas e interrogantes queden por escrito,
porque si no queda por escrito, uno probablemente lo pueda perder, ¿no? Y para no perderlo, probablemente al colaborador debieron haberlo liquidado, ¿no? Ok, ponente José, por tema de tiempo, vamos a pasar a proyectar la diapositiva para la parte digital. Excelente, excelente, Danilo. Ok, Solamente decirle a los chicos, a los participantes, que la próxima semana vamos a tener otra sesión y probablemente tengamos tiempo también para algunos espacios de consultas. ¿Ok? Doctor, ok. última pregunta. Doctor, la firma del contrato, entonces no es necesario firmar. Ya el hecho que ellos nos envíen un contrato, ya con eso lo pueden registrar el alta, doctor. Es necesario siempre firmar un contrato porque, y obviamente, al menos tú firmarlo, la firma tiene que tener, el contrato tiene que tener la firma del empleador y tu firma, porque es un contrato de dos partes. Si el contrato no tiene una firma, probablemente no sirva de mucho. Ya, no, cuando es por vía correo digitalizado, también, o sea, Inclusive, debería responderle con la firma. claro, todo tiene que tener firma, porque si me mandas, por ejemplo, una carta sin firma, no tiene valor legal. Ya, para que eso se active ante o sea, mejor dicho, el alta del trabajador. O sea, el mismo día que envía el trabajador deberíamos firmar, doctor. Sí, sí, claro que sí. Ok. Recuerden, todo documento sin firma no tiene validez legal. Ok, bueno, y invitarlos, ¿no? Como lo mencionó el ponente José, a las siguientes clases, el 24 de marzo, 31 de marzo, 7 de abril, 13 de abril y 21 de abril. Se les va a hacer llegar un recordatorio por correo y vía WhatsApp también. Siguiente diapositiva, por favor. Y recordarles que este curso tiene una certificación con, por 24 horas académicas y por un costo de 85 soles, con beneficios como el ingreso al aula virtual con clases grabadas y material complementario, el aula virtual de Dígito, un correo institucional Office 365 por todo un año y descuentos especiales para futuros cursos. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son nuestros números de cuenta, BCP, YAPE, Caja Arequipa y BBVA. Una vez que se realice el pago, el comprobante se envía al correo informes@dicitur.edu.p o a la persona que los atendió por WhatsApp en este caso, ¿no? Y bueno, nada, agradecerles a todos los participantes por su tiempo y también al ponente José por todo el contenido que nos ha brindado el día de hoy. No sé, quizá quiera dar unas palabras de cierre. Claro que sí. Agradecer a todo el público. De verdad, cada uno con su consulta suma el aprendizaje de otro y probablemente nos instruya más, ¿verdad? Porque hay muchos que ponen una casuística que hoy en día vienen teniendo y es importante poder absolver las dudas y consultas de cada uno de ellos para que, digamos, de ahora en adelante podamos tomar algunas previsiones, ¿no?